Hola a todos y todas. En la clase de hoy día vamos a estudiar las llamadas soluciones amortiguadores de pH, también conocidas como soluciones tampón. Vamos a estudiar básicamente de qué están formadas. Vamos a analizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch y en las siguientes clases vamos a hablar de capacidad amortiguadora y preparación de disoluciones buffer y ejercicios asociados a esta materia. Primero que nada, ¿qué son los llamados tampones, soluciones amortiguadoras de pH o soluciones buffer? Básicamente son disoluciones que mantienen el pH estable frente a la adición de cantidades relativamente pequeñas de ácidos o bases fuertes. Estas soluciones, o mejor dicho, disoluciones, que es el término más correcto, son importantes no solo en la química general o en la química inorgánica, son muy importantes para mantener estable lo que se llama la homeostasis celular de los organismos que viven en este planeta, incluyendo los seres humanos. Están formadas por un ácido débil, como podría ser el ácido carbónico, y una sal, que corresponde a la base conjugada del mismo ácido. En este caso, una sal derivada del ácido carbónico que podría formar una solución amortiguadora es el bicarbonato de sodio, que al disolverse en una solución acuosa genera ion bicarbonato. La otra posibilidad de formar una solución amortiguadora es utilizar una base débil como el hidróxido de amonio, obviamente disuelto en agua. Hidróxido de amonio, les debo recordar que es lo mismo que una solución de amoníaco en agua. Y una sal derivada del amoníaco, que en este caso debe ser un ácido conjugado de la misma sal. Por ejemplo, el cloruro de amonio, que al ionizarse en solución acuosa genera iones amonio. Lo mismo pasa con el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, que es una sal, al disolverse en agua, se ioniza liberando el ion bicarbonato. Recuerden ustedes que más del 90% de todas las sales son electrolitos fuertes. Eso significa que se ionizan completamente en una solución acuosa. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio se va a ionizar en iones sodio y el ion bicarbonato. Si ustedes disuelven ahora cloruro de amonio en agua, se van a generar iones amonio y obviamente el ion cloruro, que para estos efectos no nos interesa. ¿Qué pasa si a un vasito con agua, un vaso de precipitados con agua, nosotros le adicionamos un ácido fuerte o débil? ¿Qué va a ocurrir? La concentración de hidrogeniones o protones se va a incrementar, con lo que el pH va a caer.
Por el contrario, ¿qué pasa si ahora a un vasito con agua nosotros le agregamos una base, como el hidróxido de sodio? La concentración de iones hidroxilo se va a incrementar, la concentración de protones va a disminuir, porque recuerden que los protones y los hidroxilos se equilibran en agua siguiendo la constante iónica de disociación del agua, que es igual a 10 elevado a la menos 14. Por lo tanto, en esta condición, el pH va a subir. Bien, ¿qué pasa si ahora tenemos una solución que está formada por un ácido débil y una sal o base conjugada de este ácido débil que genere en la solución iones bicarbonato? Resulta que si nosotros le agregamos ácido, un ácido como el ácido clorhídrico, resulta que los iones bicarbonato, llamados también carbonato monoácido o bicarbonato, iones bicarbonato, van a reaccionar con los protones simplemente para regenerar el ácido carbónico, que es un ácido débil. ¿Qué pasa si a la misma solución que contiene un ácido débil disuelto y la base conjugada de ese ácido le agregamos hidróxido de sodio? Pues bien, el ácido carbónico va a reaccionar con los iones hidroxilo en una reacción de neutralización para formar agua y obviamente generar en la solución la base conjugada de ese ácido, que es el bicarbonato. Además, ya deben darse cuenta que la mayor parte del bicarbonato en una solución como esta proviene de la sal. En este caso, la sal que contiene como contraión bicarbonato, que podría ser, por ejemplo, bicarbonato de sodio. Entonces, en una solución amortiguadora tenemos un equilibrio entre el ácido carbónico y su base conjugada. La base conjugada, en este caso el bicarbonato, el ion bicarbonato, como proviene de un ácido débil, le gusta formar o reformar el ácido, porque el ácido tiene poca tendencia a ionizarse. Entonces, cada vez que el bicarbonato vea una pequeña concentración de hidrogeniones dando vuelta por ahí, en la solución, se va a reconstituir el ácido carbónico. Por otro lado, si ustedes le agregan a la solución cantidades relativamente pequeñas de iones hidroxilo, los iones hidroxilo van a, mediante una reacción ácido-base, formar agua y generar ion bicarbonato. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes tienen una solución formada por un ácido débil y la base conjugada y una sal, mejor dicho, derivado de esta base, de este ácido, de este ácido débil, la especie esta, el bicarbonato, que es la base conjugada del ácido, va a reaccionar con los protones en exceso para regenerar el ácido carbónico. Por otro lado, si a ustedes a esta solución le agregan pequeñas cantidades, o mejor dicho, cantidades relativas de ion hidroxilo, el ácido débil propiamente tal va a reaccionar con esta
cantidad de iones hidroxilo agregados en una reacción de neutralización para dar la reacción que aparece aquí. Entonces, en una solución, la solución amortiguadora mantiene el pH porque es capaz de reaccionar con los protones y sacarlos de la solución cuando a esta solución ustedes le agregan una cantidad relativamente pequeña de protones. ¿Y qué va a pasar con la misma solución cuando ustedes le agreguen una cantidad relativamente pequeña de iones hidroxilo? El ácido se va a encargar de neutralizarlos. Entonces la gracia que tiene una solución amortiguadora como esta, recapitulando, es que mantiene el pH constante porque literalmente se come los protones que han sido agregados a la solución en exceso y se come los hidroxilos cuando estos han sido agregados a la solución. Entonces, estudiemos un tampón formado por el ácido carbónico y la base conjugada del ácido carbónico, que sería una sal que contenga al ion bicarbonato, en este caso bicarbonato de sodio. Ya les dije que se establecía un equilibrio, ¿no es cierto? Fíjense que la constante de acidez del ácido carbónico es, 4,5 por 10 elevado a la menos 7. Es una constante bastante pequeña, lo que indica que el ácido carbónico es un ácido débil. Por lo tanto, una proporción bastante baja C de ácido carbónico genera ion bicarbonato. Por lo tanto, si ustedes lo piensan, si nosotros tenemos solamente ácido carbónico, como va a haber una pequeña proporción de bicarbonato dando vuelta, no nos sirve como tampón. Por lo tanto, necesitamos agregar a esta solución para formar el tampón una sal o base conjugada derivada de este ácido, en este caso, bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque cuando ustedes disuelvan bicarbonato de sodio en la misma solución donde previamente habían disuelto el ácido carbónico, la sal, que es un electrolito fuerte, se va a ionizar completamente para formar iones bicarbonato. Entonces, en nuestro tampón o solución amortiguadora, tenemos que el bicarbonato o la cantidad total de bicarbonato que hay en la solución proviene básicamente del bicarbonato de sodio. Obviamente hay algo que viene del ácido carbónico, pero como se ioniza completamente, como el ácido carbónico es un ácido débil y no se ioniza en solución acuosa demasiado eficientemente, por no decir que se ioniza muy poco en solución acuosa, el bicarbonato proviene prácticamente del bicarbonato de sodio en su totalidad. Repito, algo proviene del ácido carbónico, pero como se ioniza muy poco, consideramos prácticamente despreciable la cantidad de bicarbonato que viene del ácido débil y vamos a hacer la suposición en este caso que la concentración de bicarbonato que hay en solución proviene totalmente de la sal, en este caso el bicarbonato de sodio,
que es el que aportaría, en su gran mayoría, la gran cantidad de bicarbonato que vamos a tener en la solución. Por lo tanto, hacemos una suposición. ¿Y cuál es la suposición? Que la concentración de bicarbonato de sodio es igual a la concentración de bicarbonato que hay en la solución. Esto implica que la mayor parte del bicarbonato de sodio aporta el bicarbonato que tenemos en solución. Y el ácido aporta tan poco que no los vamos a considerar significativos. El bicarbonato, el ion bicarbonato, recibe el nombre de base conjugada del ácido débil. Ustedes ya saben eso, ¿no es cierto? Y se produce un efecto que en realidad algunos textos lo denominan efecto ion común, pero no es nada más ni nada menos que Le Chatelier en acción. Si nosotros tenemos una cantidad relativamente alta de bicarbonato, de ion bicarbonato, que proviene de la sal, esto va a provocar que el equilibrio ácido-base del ácido débil, que por sí está desplazado hacia el ácido no disociado, se va a desplazar un poquito más hacia el ácido no disociado. Eso se llama efecto ion común y ocurre. Otra cosa que es importante dentro de este curso es que la concentración total del tampón formado por el ácido y la base conjugada del ácido que se introduce en la solución en forma de sal, en este caso el bicarbonato de sodio que aporta la base conjugada del ácido carbónico, que es el ion bicarbonato. Por lo tanto, decía, la solución tampón, la concentración total del tampón va a ser igual a la concentración del ácido que hay en solución y la concentración de sal, bicarbonato de sodio, que hemos disuelto para formar el amortiguador o tampón. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente hacer un poco de juego, parte química y parte matemática, para escribir algo que ustedes ya saben cuando tenemos un ácido débil, que es la constante de equilibrio o mejor dicho, para un ácido débil. Un ácido débil se ioniza, pero se ioniza poco, en protones y la base conjugada del ácido débil. Ustedes saben que la constante de acidez o la constante de equilibrio para este equilibrio entre el ácido débil y lo que se ioniza va a ser igual a la concentración de protones multiplicado por la concentración de la base conjugada partido por la concentración del ácido no ionizado. Como el ácido es débil, predomina en la solución la concentración de la forma no ionizada del ácido por sobre la forma ionizada. Ahora, si nosotros reordenamos esta constante de equilibrio, resulta que haciendo un poquito de álgebra podemos escribir esta relación, donde la concentración total de protones va a ser igual a la constante de acidez multiplicado por la concentración total del ácido partido por la concentración de la base conjugada del ácido. Ahora, si a esta
igualdad, le agregamos menos log. Ustedes ya saben que el logaritmo negativo de la concentración de protones lo podemos llamar pH. Lo mismo que al logaritmo negativo de la constante de acidez lo vamos a llamar pK sub A. Ahora, a este término lo hemos reordenado, lo dimos vuelta simplemente para dejar positivo el valor del logaritmo. Entonces, según esta ecuación, que en realidad se deriva de esta ecuación, que ha sido llamada ecuación de Henderson-Hasselbalch, uno puede calcular el pH de una solución amortiguadora. El pH de la solución amortiguadora va a ser igual al pK sub A más el logaritmo de la concentración de la base conjugada del ácido partido por la concentración total del ácido débil que nosotros le agregamos a la solución. Ahora, este A-, que en realidad es la base conjugada del ácido, en el tampón nosotros la estamos incorporando mediante una sal del ácido débil HA. Entonces, para formar este tampón entre HA y la base conjugada de él, vamos a utilizar, obviamente, el ácido débil y una sal cuya base conjugada, que se deriva del HA, aporte los iones A-. Por lo tanto, también podemos escribir esta misma ecuación diciendo que el pH va a ser igual al pK sub A más el logaritmo de la concentración de sal partido por la concentración del ácido. Esto refleja la concentración total de sal o base conjugada que hemos agregado a la solución, y este otro término, el término concentración del ácido, nos refleja la concentración total de ácido del ácido débil que le hemos agregado a la solución. Por otro lado, si nosotros formamos ahora un tampón en base a una base débil y a el ácido conjugado de esta base débil, podemos escribir una ecuación que término a término es simétrica a esta, donde el pOH va a ser igual al pK sub B de la base débil más el logaritmo de la sal partido por la concentración de base que le hemos agregado a la solución. Hagamos un ejercicio para tratar de entender esto en forma más precisa. Para una solución que contiene ácido acético, CH3COOH, y acetato de sodio, que es una sal derivado de la base conjugada del ácido acético, 0,05 molar, calcule el pH y la concentración del tampón. La constante de acidez del ácido acético es 1,75 por 10 elevado a la menos 5. Por lo tanto, el pK sub A de ese ácido es 4,76. En un problema a ustedes le pueden dar estos dos términos, o la constante de acidez o el pK sub A del ácido que se está utilizando para formar el tampón. Escribimos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pH es igual a pK sub A, más logaritmo de la concentración del acetato, que es la base conjugada del ácido, que proviene de la sal que estamos agregando, partido por la concentración del ácido débil, que se encuentra en la solución. En este caso, la concentración de ácido acético. El pH el de la solución va a ser igual a 4,76 más logaritmo de 0,05 partido por 0,1. ¿Por qué? Porque 0,05 es la concentración total
de acetato de sodio que hemos agregado a la solución. Recuerden que el acetato de sodio se ioniza completamente porque es una sal y las sales se ionizan prácticamente en el 90% de los casos completamente en agua. Por lo tanto, la concentración de acetato va a ser igual a la concentración de acetato de sodio que le agregamos a la solución, 0,05 molar. Por lo tanto, aquí escribimos, reemplazamos concentración de acetato por 0,05. Y la concentración del ácido es 0,1 molar. Eso simplemente está como dato del problema. Por lo tanto, el pH de la solución en este caso va a ser igual a 4,46. Y la concentración de tampón va a ser igual a la concentración de ácido, 0,1, más la concentración de la base conjugada del ácido que hay en solución, que es la sal. Recuerden que el acetato de sodio que hemos disuelto en esta solución se ioniza completamente. Por lo tanto, si la concentración total de sal era 0,05 molar, la concentración de iones acetato va a ser igual a 0,05 molar. Por lo tanto, la concentración total de tampón es simplemente la suma de ambas concentraciones, lo que nos da 0,15 molar. Otro problema. Una solución tampón acetato tiene un pH de 3,76. ¿En qué relación están las concentraciones del ácido y de la sal en dicha solución? Simplemente, en base a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, como nos dan el pH, 3,76, nos dan el pK sub A, 4,76, podemos calcular, mediante el cálculo del antilogaritmo de esta relación, las relaciones de concentración que hay entre el acetato y el ácido acético. En este caso, como la relación entre sal y ácido derivado del problema es igual a -1, el antilog de -1 va a ser igual a 0,1. Por lo tanto, la concentración de la relación entre sal y ácido para esta solución va a ser de 1:10 o simplemente 0,1. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Hola a todos y todas. En la clase de hoy vamos a continuar con el estudio de las soluciones amortiguadoras de pH. En la clase de hoy vamos a revisar la preparación de amortiguadores de pH o disoluciones buffer o de disoluciones tampón utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Pero antes me gustaría volver a revisar con ustedes el concepto de neutralización. Si ustedes hacen reaccionar un ácido como este, el ácido acético, que es un ácido débil con hidróxido de sodio, se va a producir una reacción de neutralización, en la cual los hidrógenos o protones del ácido acético van a reaccionar con los iones hidroxilo de la base para formar agua. Hemos puesto aquí la fórmula del acetato de sodio, pero en una solución acuosa no hay acetato de sodio tal como está escrito, porque el acetato de sodio es una sal y la mayor parte de las sales son electrolitos fuertes. Por lo tanto, lo que ustedes tienen en solución son realmente iones sodio hidratados
iones acetato hidratados y las moléculas de agua que se forman de la reacción entre los protones y el ion hidroxilo, tal como se refleja en esta ecuación final. Entonces, en una reacción de neutralización, la única reacción que ocurre realmente es esta, la reacción entre los protones y los iones hidroxilo para formar agua, y el resto no reacciona, sigue en solución. Lo que vimos anteriormente es para introducir el concepto de curva de titulación de un ácido débil, utilizando como modelo el ácido acético. Si ustedes realizan un experimento donde primeramente preparan una solución de ácido acético puro en agua y le agregan hidróxido de sodio, gotas de hidróxido de sodio, ustedes van a tener una curva como esta. Ahora, para asegurarnos que antes de la adición de las primeras gotas de hidróxido de sodio tenemos solamente ácido acético, lo que vamos a hacer es llevar a un pH muy ácido, 0 o 1, el medio donde se encuentra el ácido acético. A pH 1 o 0 nos aseguramos que exista en el medio de reacción puramente ácido acético. ¿Y cómo hacemos eso? Esto, si es necesario, podemos agregar gotitas de ácido clorhídrico para que el pH caiga a valores entre 1 y 0. Entonces, antes de agregar las primeras gotas de hidróxido de sodio, tenemos puramente ácido acético. ¿Qué ocurre cuando empezamos a agregar hidróxido de sodio? Los iones hidroxilo reaccionan con los hidrógenos o protones del ácido acético mediante una reacción de neutralización. Se forma agua y se forma y se genera además ion acetato, como los vimos anteriormente. Ahora, a medida que continuemos agregando ácido acético, hidróxido de sodio, el pH va a ir subiendo. ¿Por qué va a ir subiendo? Porque a medida que agregamos hidróxido de sodio, disminuye la concentración de ácido acético por la reacción de neutralización. ¿Y qué se está generando? Se está generando iones acetato. Entonces vamos a llegar a un punto de esta curva de titulación, que es que cuando hayamos eliminado la mitad del ácido acético que originalmente teníamos, resulta que la concentración de ácido acético va a ser igual a la concentración de base conjugada, ion acetato. Y en ese punto, el pH va a ser exactamente el valor del pK sub A del ácido acético, 4,76. Yo les voy a demostrar que matemáticamente esto es verdad. A medida que incrementamos la concentración de hidróxido de sodio, menos ácido va quedando. Entonces, cuando la cantidad de ácido o concentración de ácido que hay en la solución es menor que la concentración de iones acetato que tengamos, vamos a estar en esta parte de la curva. Y va a llegar un punto donde todo el ácido acético que teníamos originalmente va a estar en forma de acetato. Eso significa que todo el ácido acético fue neutralizado por una cantidad equivalente de iones hidroxilo. Entonces, si ustedes miran esta curva, cuando el pH sea extremadamente alcalino, sobre 9, lo que vamos a tener es puramente acetato. Eso significa que en los extremos de la curva tenemos a pH muy ácido, solamente ácido acético, y a pH muy alcalino, solamente acetato. Y entre medio vamos a tener ambas especies, ácido acético y acetato en solución. Ahora, una cuestión que es bien importante es que cuando uno mira los extremos de la curva,
los cambios de pH asociados a la adición de hidróxido de sodio son extremadamente bruscos, las pendientes son prácticamente horizontales. Fíjense esta parte y fíjense esta parte. ¿Por qué ocurre esto? Porque aquí tenemos puramente ácido acético. En esta zona de la curva tenemos puramente ácido acético. Y cuando hemos empezado a agregar hidróxido de sodio, en algún momento va a empezar a aparecer el ion acetato, que es la base conjugada del ácido. Y cuando hay ácido acético y acetato, fíjense que la pendiente de la curva es mucho más suave. Y cuando tenemos solamente acetato, la pendiente de la curva vuelve a ser extremadamente elevada. ¿Qué significa esto? Significa que en esta zona donde la pendiente de la curva es suave, estamos en la zona que se dice hay tampón. En esta zona se ha formado el tampón y el tampón está funcionando. ¿Por qué? Porque a adiciones de hidróxido de sodio, el pH no cambia muy sustancialmente comparado con esta zona y esta zona. Claro, el pH sigue subiendo porque cada vez va a haber menos ácido acético en solución. Pero el comportamiento de esta curva basta para generar en este rango de pH una situación óptima donde hay un tampón. Y el tampón se caracteriza por estar formado por un ácido débil y la base conjugada de ese ácido débil. Pero tenemos que tener las dos formas. ¿Por qué? Porque una forma, en este caso el ácido acético propiamente tal, reacciona con el hidróxido de sodio en una reacción de neutralización y en esta zona, donde todavía haya ácido acético, los cambios de pH asociados a la adición de hidróxido de sodio van a ser moderados, zona tampón. ¿Y por qué necesitamos la base conjugada? Porque si nosotros agregáramos ácido, el ácido sería neutralizado por el acetato, formando nuevamente ácido acético. Supuestamente, suponiendo que en algún punto de la curva nosotros dejamos de agregar hidróxido de sodio y empezamos a agregar ácido. Pero bueno, centrémonos mejor en esta curva. Entonces, cuando las concentraciones de ácido débil y base conjugada derivada del ácido débil son equivalentes, es la mejor zona para tamponar el medio. Por eso, como les voy a contar luego, escogemos, dependiendo del pH que queremos regular, escogemos un ácido débil o una base débil cuyo pK sub A o pK sub B esté cerca del pH que queremos mantener más o menos constante. Fíjense que en la abscisa de esta curva, yo no he dibujado aquí, no he puesto concentración de hidróxido de sodio en molar, por ejemplo, sino que he puesto 0,5 y 1. Este 1 indica que hemos agregado suficiente cantidad de hidróxido de sodio, o la misma cantidad de hidróxido de sodio que de ácido acético teníamos inicialmente. Eso significa que cuando este número es 1, hay puro acetato y no hay ácido acético porque todo el ácido acético fue neutralizado. Cuando es 0,5, lo que indica este valor es que hemos agregado la mitad de la concentración de hidróxido de sodio que necesitamos para titular completamente al ácido acético. Entonces, esta razón 0,5 indica de que la concentración en ese punto de ácido acético y acetato son iguales. ¿Ya?
Aquí está la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ustedes ya la conocen porque la vimos en la clase anterior. Fíjense que para el caso que estamos analizando, el valor de pK sub A sería 4,76, y aquí reemplazaríamos por el logaritmo de la concentración de acetato partido por la concentración de ácido acético. Fíjense que la relación o el cambio de pH produce un cambio en esta razón. Por lo tanto, la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos está indicando cómo cambia el pH en función del cambio de esta razón. Y esta curva tan bonita, experimental que se ha generado acá, responde a esta ecuación. Y esto es bastante, más que sorprendente, yo diría súper importante, porque indica que una ecuación matemática refleja lo que pasa en la realidad. A medida que cambiamos esta relación, el pH cambia. ¿Y cómo cambiamos esta relación? Agregando hidróxido de sodio. Bien, para hacer este experimento, lo que necesitamos tener un pHímetro o aparato que mida el cambio de pH. Los pHímetros modernos están conectados a un electrodo que sensa el cambio de la concentración de protones en la solución, y ese cambio en la concentración de protones se traduce en un cambio de voltaje que uno lo relaciona con el pH. Obviamente esto exige un trabajo de calibrar el aparato, y bueno, pero eso ustedes lo van a poder ver cuando hagan el experimento. En este vasito tenemos la solución de ácido acético, y en esta pipeta grande que tiene una llavecita acá que se llama bureta, lo que tenemos es el hidróxido de sodio. Entonces, cuando abrimos la bureta, el hidróxido de sodio empieza a caer gota a gota, y vamos a medir los cambios de pH correspondientes al volumen de hidróxido de sodio que estamos agregando. Esto simplemente para explicarles cómo se hace el experimento. Veamos la receta de cocina de cómo se prepara un tampón. Para preparar un tampón, ustedes deben elegir un ácido cuyo pK sub A esté lo más cercano posible al pH que desean tamponar o mantener. Ahí dice sin variación, pero en realidad es con una variación muy mínima, ¿ya? Que es la zona donde la pendiente, ¿se acuerdan de la curva de titulación? Donde la pendiente sube suavemente. Ahora, hay varias maneras de preparar un tampón. La manera más simple, que siempre se les ocurre a los estudiantes, es mezclar un ácido débil como el ácido acético con su base conjugada, que algunas veces recibe el nombre de sal. A mí no me gusta utilizar el término sal cuando nos referimos, por ejemplo, a el acetato de sodio como base conjugada del ácido acético, porque no es estrictamente correcto. Lo que se genera es la base conjugada del ácido. ¿Y por qué le llamamos sal? Piensen ustedes en el ejemplo anterior. Teníamos ácido acético y acetato de sodio que se forma a medida que agregamos iones hidroxilo. El problema es que ahí no hay sal propiamente tal. Sal habría cuando hubiéramos evaporado toda el agua, pero como estas sales son completamente solubles en solución acuosa, lo que tenemos es el ion derivado del ácido débil y el contraión, que va a ser normalmente un catión. Podría ser sodio, podría ser potasio, dependiendo de la sal que utilicen. Y la otra manera es simplemente como lo hicimos en la curva de titulación, agregándole al ácido débil una solución de base fuerte con la consiguiente formación in situ de la base conjugada. Eso significa que nosotros podemos
si disponemos de un pHímetro, formar una solución amortiguadora a voluntad. En realidad no necesitamos el pHímetro si los cálculos son hechos de manera correcta. La zona donde el tampón funciona mejor es cuando tenemos igual concentración de ácido e igual concentración de base conjugada, o sal, como antiguamente se llama en la literatura. Esto es porque cuando el pK sub A, ya se los expliqué, el pH es igual al valor del pK sub A del ácido que estamos utilizando, esta razón es igual. Y tenemos igual concentración de base conjugada e igual concentración de ácido débil. Por lo tanto, es la mejor zona para tamponar, porque cuando estas concentraciones son iguales, son máximas. A pH bajo el pK sub A, predomina el ácido por sobre la base conjugada. A valores sobre de pH sobre el pK sub A, predomina la base conjugada sobre el ácido. Esto indica que un tampón va a tener siempre un límite de capacidad tamponante. Y para preparar un tampón, ustedes no deben pasarse de esta razón, entre ácido y base conjugada, 10 es a 1, o 1 es a 10. Eso significa que las razones no pueden ser mayores que 10 o menores que 0,1, porque el tampón no funciona bien. Sería un mal tampón. Y por lo tanto, bueno, esto ya es obvio, mientras mayor sea la concentración del tampón, mejor va a ser su capacidad tamponante. En la siguiente diapo les muestro algunas constantes de equilibrio o acidez para algunos ácidos débiles con sus respectivos pK sub A. El ácido acético, por ejemplo, tiene un pK sub A de 4,76. El ácido carbónico, que tiene 2 hidrógenos, tiene por lo tanto 2 protones, cada uno de los cuales tiene su constante de acidez o pK sub A. El primer hidrógeno tiene un pK sub A de 6,3 y el segundo un pK sub A de 10,25. El ácido láctico tiene un solo hidrógeno ionizable, que es este. El hidrógeno unido al grupo alcohol no se ioniza en agua, y menos los hidrógenos unidos a carbono. Eso lo van a entender mejor cuando estudiemos la química orgánica. En el caso de un ácido ortofosfórico débil como el H3PO4, que tiene 3 hidrógenos, cada uno de esos hidrógenos tiene un pK sub A asociado. El primero es ácido, 2,12, el segundo está cerca de la neutralidad, 7,21, y el tercero es más bien alcalino, 12,32. Ahora quiero que ustedes piensen para cada uno de estos casos lo que este valor significa. Si ustedes entienden lo que este valor significa, están al otro lado en cuanto a esta materia. Recuerden también que podemos formar tampón utilizando bases débiles. En ese caso hablamos de K sub B, que es constante de acidez, o pK sub B, y aquí les muestro un par de bases débiles: el hidróxido de amonio, que es lo mismo que tener amoníaco en agua; la anilina, que es una base débil orgánica, y me parece que no hay más. Fíjense que los valores de pK sub B para estas dos bases son diferentes, 4,74 y 9,42. Hagamos un problema. Preparemos 250 ml de una solución tampón oxalato. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes dicen tampón oxalato,
significa que están usando como ácido el oxalato de sodio. Podría ser de potasio también. Pero estamos usando básicamente ácido oxálico. Y el ácido oxálico, que es este, tiene dos hidrógenos ionizables. Cada uno de estos hidrógenos tiene asociado un pK sub A. Ahora, el peso molecular de este ácido es 90. ¿Por qué? Porque para preparar esta solución vamos a tener que pesar ácido oxálico. Y a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, el ácido oxálico es sólido. O sea, cuando ustedes lo tienen en el laboratorio, lo tienen en un frasco y tienen que pesar, van a tener que pesar la cantidad de ácido oxálico y de oxalato de sodio que necesitan para preparar este tampón. El oxalato de sodio tiene un peso molecular igual a 112. Y obviamente aquí van a tener que usar los conceptos que hemos visto en el curso, que implican cálculos de concentración, que implican entender bien la relación estequiométrica en una reacción química y bla, 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 todo lo que hemos visto en la primera parte del curso. El primer hidrógeno, cualquiera de estos dos, tiene una constante de acidez de 6,5 por 10 elevado a la menos 12, lo que implica que su pK sub A es 1,19. ¿Ya? Ahora, si ustedes miran la ecuación de Henderson-Hasselbalch, les va a servir para resolver este problema. ¿Por qué? Porque lo que ustedes quieren preparar es una solución de 250 ml de ácido oxálico mezclado con oxalato de sodio, cuyo pH final sea el que aparece aquí, 1,5. Pero además queremos que la concentración del tampón sea 0,2 molar. Vamos paso por paso. Resulta que lo que ustedes tienen es, en este caso o lo que quieren preparar es una solución de pH 1,5. Y el pK sub A de ese hidrógeno es 1,19. Entonces tenemos esta relación, la relación de Henderson-Hasselbalch. ¿Y de qué nos sirve esta relación? Nos sirve para calcular la razón que necesitan de oxalato de sodio y ácido oxálico para que ustedes puedan preparar el tampón. Entonces, como 1,5 es igual a 1,19 más el logaritmo de esto, simplemente ustedes calculan, aplicando antilogaritmo, calculan la relación que existe entre el oxalato y el ácido oxálico, que es 2,04. Esto simplemente es matemática, esto se da por pasado, y yo creo que si ustedes están en estos cursos es porque de logaritmos saben. Entonces, aquí lo que hicimos fue simplemente colocar sal y ácido, reemplazando suponiendo que el oxalato es la sal y el ácido oxálico es el ácido. Ahora, fíjense que la concentración total del tampón es 0,2 molar. Eso significa que la relación de sal y ácido tiene que sumar 0,2 molar. Por lo tanto, ustedes tienen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pueden calcular la concentración de ácido y la concentración de oxalato que necesitan. ¿Cómo? Simplemente utilizando los métodos que ustedes aprendieron en matemáticas para resolver ecuaciones de sistemas de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones, ¿no es cierto? Yo no me voy a detener mucho en esto. Ustedes pueden despejar la concentración de ácido y escribirla en función de la sal para resolver este sistema de ecuaciones. Si ustedes saben que la concentración o la razón de concentración de sal
partido por la concentración de ácido es 2,04, pueden reemplazar la concentración de ácido utilizando esta relación y llegan a una ecuación de primer grado con una incógnita. Resuelven esta ecuación y les da que la concentración de oxalato de sodio que necesitan para preparar este tampón es 0,134 molar. Y por otro lado, la concentración de ácido que necesitan generar en el medio para preparar este tampón es 0,066 molar. Pero a ustedes no les basta con tener este valor, porque necesitan saber cuánto de ácido oxálico, que es sólido, y cuánto de oxalato de sodio, que es sólido, necesitan para preparar este tampón. Y no preparar cualquier cantidad, preparar 250 ml. Si ustedes multiplican la concentración molar de la sal por su peso molecular, que es 112, van a poder calcular la cantidad de gramos que necesitan para preparar 1 litro de tampón, que es 15,01. Ahora, ustedes no quieren preparar 1 litro, quieren preparar la cuarta parte de esto. Por lo tanto, si la cantidad que tienen que pesar va a ser 15,01 dividido por 4. Y eso les va a dar 3,75 gramos. En cuanto al ácido, multiplican la concentración molar por 90 y les da 5,94. Pero es la cantidad en gramos que ustedes necesitan para preparar 1 litro de solución. Pero ustedes no quieren preparar 1 litro, quieren preparar 1/4 de litro, que son 250 ml. Por lo tanto, si dividen por 4, 5,94, les da un valor de 1,49. Entonces, si ustedes pesan 1,49 de ácido oxálico y 3,75 de oxalato de sodio y lo disuelven en agua, van a tener una solución que es 0,2 molar y pH 1,5. Simple, ¿no es cierto? Muchas gracias por su atención. Hola a todos y todas. En la tercera clase de soluciones amortiguadoras de pH, que es bastante cortita, vamos a resolver un problema de preparación de amortiguadores y vamos a hablar hacia el final de la clase acerca de 2 tampones que desde el punto de vista fisiológico tienen mucha importancia. El tampón bicarbonato, que regula el pH sanguíneo, y el tampón fosfato, que regula el pH de los compartimientos intracelulares en nuestro organismo. El problema que vamos a resolver ahora se refiere a la manera de preparar un tampón in situ, partiendo del ácido y agregando hidróxido de sodio para generar la base conjugada del ácido. El problema dice: preparar 1 litro de una disolución tampón acetato 0,1 molar y pH 5 a partir de disoluciones de ácido acético e hidróxido de sodio, ambas 0,2 molar. Entonces, a ustedes llegan al laboratorio y les dan 2 soluciones, una de ácido acético y otra de hidróxido de sodio, que son ambas 0,2 molar. Entonces, ustedes deben calcular la cantidad de ácido acético y la cantidad de solución de hidróxido de sodio que deben tomar en mililitros para preparar el tampón. Les dan como dato la constante de acidez del ácido acético, que es 1,75 por 10 a la menos 5. Primero que nada, van a proceder como lo han hecho en los problemas anteriores. Deben calcular la relación de ácido acético y acetato, que es su base conjugada, que deben tener para preparar este tampón. Y para eso usan los datos que les dan en el problema.
el pH del tampón es 5 y el pK sub A es 4,76. Entonces, simplemente utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ustedes pueden calcular, y haciendo un poco de matemática, ustedes pueden calcular la relación que existe entre el acetato y el ácido acético en este tampón, que es de 1,74. Pero ustedes saben además de que la concentración total del tampón acetato es 0,1 molar, o sea, 0,1 mol por litro. Y tienen que preparar un litro. La suma de las concentraciones de acetato y ácido acético les debe dar 0,1 molar, porque ustedes quieren preparar un tampón acetato 0,1 molar. Y con estas dos ecuaciones pueden calcular las concentraciones de acetato y ácido acético que necesitan resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Para ello, bueno, ustedes pueden proceder como quieran. Yo he decidido despejar la concentración de acetato en función de ácido acético. Y reemplazar en la ecuación esta la concentración de ácido acético, que es 1,74 por ácido acético. Esto les permite calcular la concentración de ácido acético que requiere este tampón, que es 0,1 molar, ¿no es cierto? 0,1 molar o 0,1 mol por litro. Pero la concentración de ácido acético, todavía faltaba un poquito para hacer el cálculo, es de 0,036 molar. Simplemente despejamos la concentración de ácido acético de esta ecuación. Y la concentración de acetato, por tanto, es 0,064 molar. Esto es equivalente a 0,036 moles por litro y esto va a ser equivalente a 0,064 moles por litro. Si la concentración total del tampón es 0,1 molar y nosotros vamos a preparar este tampón mezclando ácido acético con hidróxido de sodio, necesitamos tener forzosamente en nuestra solución una concentración equivalente de ácido acético a 0,1 mol por litro, porque a partir de ese 0,1 mol por litro, por titulación del ácido acético con hidróxido de sodio, ustedes van a generar la concentración de acetato que este tampón requiere. Ahora, la solución que a ustedes le dieron de hidróxido de sodio es 0,2 mol por litro. Por lo tanto, en el volumen que necesitan, van a tener que adicionar 0,064 moles. Y estos 0,064 moles de hidróxido de sodio van a estar en un determinado volumen. Este volumen de esta ecuación es 0,32 litros. Eso significa que en 0,32 litros de la solución de hidróxido de sodio, ustedes tienen 0,064 moles de hidróxido de sodio. ¿Y por qué hemos hecho este cálculo? Porque necesitan generar 0,064 moles por litro de acetato a partir del ácido acético. Entonces, si ustedes agregan 0,32 litros de hidróxido de sodio 0,064 molar, van a neutralizar el ácido acético generando 0,064 moles de acetato. ¿Por qué? Porque por cada mol de hidróxido de sodio que ustedes adicionen, este mol va a reaccionar con 1 mol por litro de ácido acético, porque la estequiometría de neutralización del ácido acético con hidróxido de sodio es 1, es a 1. Si no me creen, pueden ver la clase anterior. Ahora, la concentración total del tampón es 0,1 molar. Entonces,
para poder generar in situ el acetato, tienen que partir de 0,1 mol por litro de ácido acético. Como ustedes saben la concentración del ácido acético que les dieron, pueden calcular los litros de ácido acético de los cuales tienen que partir. Si ustedes agregan 0,5 litros de ácido acético y le agregan esta cantidad de hidróxido de sodio, se van a generar 0,036 moles por litro de ácido acético y 0,064 moles por litro de acetato. Es importante, chiquillos, sobre todo aquellos que no entiendan de buenas a primeras este procedimiento, de que piensen un poquito qué es lo que estamos haciendo y cómo se está generando el ácido acético y el acetato. Entonces la respuesta es que si ustedes mezclan 0,5 litros con 0,32 litros de la solución de hidróxido de sodio y la solución de ácido acético, van a generar el tampón. Sin embargo, el volumen que van a tener es de 0,820 litros. Pero ustedes necesitan preparar 1 litro. Por lo tanto, tienen que adicionar el remanente de agua para llegar a 1 litro y van a tener lista su solución amortiguadora. Bien, hablemos un poquito para terminar esta parte de la materia del amortiguador bicarbonato. Ya les dije que el amortiguador bicarbonato es esencial para mantener el pH más o menos constante en la sangre, lo que es muy importante para, dicho sea de paso, mantenernos vivos. El control del pH sanguíneo es muy estricto. El pH de la sangre se encuentra alrededor de entre 7,3 y 7,4 y no puede cambiar demasiado porque cambios grandes a nivel del pH sanguíneo podría producir la muerte de una persona. Ahora, ¿cómo se genera el amortiguador bicarbonato en la sangre? Se genera básicamente a partir del ácido carbónico, que es un ácido que se produce cuando ustedes disuelven CO2 en agua, o anhídrido carbónico en agua. Por lo tanto, como nosotros estamos respirando todo el tiempo, a nivel de los pulmones, y además en nuestros tejidos se está produciendo anhídrido carbónico, porque los procesos metabólicos que van a ustedes estudiar el próximo año en bioquímica implican la producción de anhídrido carbónico a nivel tisular, a nivel celular. Este anhídrido carbónico, que es un gas, se disuelve prácticamente de manera instantánea en los compartimientos líquidos de nuestro organismo, como la sangre. Entonces, el CO2 que está disuelto en la sangre y que proviene del CO2 gaseoso que se genera producto del metabolismo, incide directamente en la producción de ácido carbónico. Eso significa que cuando ustedes disuelven CO2 en una solución acuosa como la sangre, se va a generar ácido carbónico. Y este ácido carbónico, que tiene 2 hidrógenos, se ioniza en bicarbonato y protones. Esta es la primera ionización del ácido carbónico y es la que nos importa, hablando desde el punto de vista del control del pH de la sangre. El pK sub A, de esta primera ionización es de 6,3. Está cerca del pH sanguíneo. Por lo tanto, puede ser un buen amortiguador de la sangre. Ahora, fíjense que
les voy a mostrar cómo funciona este amortiguador. Producto del metabolismo propiamente tal, en algunas situaciones se puede producir acidosis metabólica. Hay diversas causas que pueden generar la llamada acidosis metabólica, que implica normalmente una caída en el pH de la sangre por un incremento en la concentración de protones. El próximo año en bioquímica ustedes van a entender qué hay o en qué situaciones se produce acidosis metabólica. Pero por este año quedémonos con esto. Fíjense que cuando hay acidosis metabólica, nuestro organismo responde disminuyendo la concentración de anhídrido carbónico que hay en la sangre, porque al disminuir la concentración de anhídrido carbónico, disminuye la concentración de ácido carbónico. Y hiperventilando se produce esta disminución de la presión parcial de CO2. Recuérdense que cuando hablamos de gases, lo que se mide, más que concentraciones, son presiones parciales. Al caer la presión parcial de CO2 en una situación de hiperventilación, el pH tiende a caer. Por lo tanto, la acidosis metabólica se recupera, disminuye la concentración de protones en la sangre. ¿Por qué? Porque al disminuir el anhídrido carbónico, hiperventilando, el anhídrido carbónico que hay en la sangre hiperventilando, vamos a disminuir la concentración de bicarbonato y vamos a tirar el equilibrio hacia la izquierda, bajando la concentración de protones a nivel de la sangre. Por el contrario, si se produce una alcalosis metabólica, el pH sube porque la concentración de hidrogeniones o protones baja. ¿Cómo responde el organismo en una situación de alcalosis metabólica? Simplemente hipoventilando. Cuando uno hipoventila a nivel de la respiración, lo que hace es básicamente incrementar la presión parcial de CO2, porque está exhalando menos CO2 que lo que normalmente uno debiera exhalar. Y al hipoventilar, la concentración parcial de CO2 a nivel sanguíneo sube. Y como consecuencia de la subida de la concentración de anhídrido carbónico en la sangre, todo este equilibrio se desplaza hacia la derecha, lo que permite la generación de más protones que van a neutralizar la caída de la concentración de protones y el incremento de pH. Como consecuencia de esto, se produce una recuperación de la concentración de protones, lo que hace volver el pH desde una situación de pH sobre los valores recomendados a su valor normal. Bien. En cuanto al otro amortiguador que tiene importancia fisiológica que nos interesa, es derivado del ácido ortofosfórico. Pero el ácido ortofosfórico tiene 3 hidrógenos que puede ionizar, cada uno con su respectivo pK sub A. El que utiliza nuestro organismo, o mejor dicho, el equilibrio que utiliza nuestro organismo por el pH que existe a nivel de los compartimientos intracelulares, que es de alrededor 7,4, 7,3, es la segunda ionización del ácido ortofosfórico. Y esta especie, que es el fosfato diácido, se ioniza en fosfato monoácido y protones. Ahora, el tampón fosfato, este tampón fosfato específicamente, generado entre este ácido y la base conjugada, fíjense que aquí tenemos el ácido
La forma ácida es el fosfato diácido y la base conjugada es el fosfato monoácido. El tampón fosfato es importante para regular el pH dentro de las células de los tejidos. ¿Por qué? Porque la concentración de fosfato en la sangre es relativamente baja, así que en la sangre no tiene importancia fisiológica. Pero a nivel intracelular, las concentraciones de fosfatos van a ser siempre más elevadas. Piensen en el fosfato que se libera de los huesos, por ejemplo. Permiten tener valores relativamente mucho más altos de fosfato. Y es por eso que el fosfato va a ser o va a pasar a ser importante para poder regular el pH intracelular. Muchas gracias por su atención.